Los 74 años de mi abuela habían llegado a su fin. Siempre, desde que tengo memoria, vivimos en la misma casa. Su testamento claramente estipulaba que aquella propiedad quedaba a mi nombre, pero que por respeto debía dejar todos los cuadros y los muebles justo en donde habían quedado. Y siempre que de niño caminaba por ese segundo piso cuando iba a llevarle una sopa a mi abuela cuando estaba enferma, pasaba por el pasillo con la vista en el suelo para no tener que ver ese horrible cuadro colgado en la pared. El cuadro de una anciana de mirada penetrante. Nadie nunca me contó algo sobre ella, pero como exigía la herencia, no podía mover ese espantoso cuadro de su lugar. Un día como cualquier otro me levanté a preparar mi desayuno y me llevé un susto al notar una sutil diferencia en ese cuadro. La mujer ahora veía a la nada con una mirada tétrica, una mirada que parecía haber cambiado todo el gesto del rostro que mostraba normalmente, ahora frunciendo el ceño como intentando ver algo a lo lejos. Una diferencia tal vez imperceptible, pero que me parecía sumamente espantosa. En medio de este susto solo reaccioné echándole una sábana encima que quedó colgando de tal forma que cubría el cuadro. Y durante todo el día pasé por ese pasillo con total tranquilidad, sin tener que ver ese rostro, esa mirada. Cuando cayó la noche, pude escuchar un ruido muy ligero. Salí al pasillo para ver de dónde había provenido y pude notar que la sábana se había caído. Mi corazón dio un vuelco. Ahora el rostro de la anciana estaba sonriendo. Sonreía de una manera macabra. Mostraba sus malgastados dientes y se notaban exageradas arrugas en su rostro. Realmente no lograba entender por qué mi abuela apreciaba tanto ese cuadro. Y me intrigaba también por qué a ella no le hubiera parecido tan horrible como a los demás. Fue un martes, muy de mañana, cuando casi me da un infarto por algo que vi. Estaba tomando mi café de todas las mañanas cuando noté una cabeza asomándose por el extremo de la puerta para verme. Pegué un grito que se debió de haber escuchado en toda la cuadra, y la cabeza se escondió rápidamente. Salí al pasillo para ver qué era lo que había pasado, pero no había nada. Nada aparte de ese horrible cuadro, que de nuevo había cambiado los gestos de su rostro. Estaba seria. Yo sabía perfectamente que esa cabeza que había visto era la de esa mujer. No sé cómo, pero había estirado su cuello para vigilar lo que yo estaba haciendo. La noche siguiente decidí hacer algo que yo creí más inteligente. Coloqué una pequeña cámara delante del cuadro, con la intención de comprobar si era de donde había salido esa cabeza, o si en verdad el cuadro hacía movimientos extraños y no era mi imaginación. La cámara de vigilancia tenía un disco duro que me permitiría grabar por 3 días. Días en los cuales tenía que salir de la ciudad. Cuando regresé, subí directamente a ese segundo piso para ver las condiciones del cuadro y lo que había captado la cámara. El cuadro había cambiado una vez más. Ahora estaba enojada, tenía una expresión llena de rabia, de furia. Sus ojos, puedo jurar que brillaban con odio. Me puse a revisar lo que había capturado mi cámara en esos 3 días que estuve ausente. Y el primero no hubo movimiento alguno hasta que cayó la noche. Ahí pude ver claramente cómo la cabeza del cuadro
Miraba hacia los lados, quizás revisando si había alguien cerca, y después vi cómo estiraba su cuello y salía físicamente del cuadro. El cuello se estiraba y se estiraba mientras la cabeza de la anciana recorría con la vista el pasillo, curioseando. Cuando finalmente volvió a su postura, cambió su expresión a la de una sonrisa. A la mañana siguiente pude verla repetir el mismo procedimiento, solo que ahora, después de haber vuelto a su posición normal, empezaba a moverse más. Estaba saliendo del cuadro. Veía la grabación, horrorizado, en shock. Veía cómo salía completamente y se paraba en el pasillo una mujer extremadamente alta, casi del doble de mi estatura. Tan alta que tenía que caminar agachada para no chocar con el techo. Pero su altura no se debía al tamaño de su cuerpo en sí, sino a que su cuello estaba exageradamente estirado. La anciana se paseó por toda la casa, buscando algo, gritando el nombre de mi abuela mientras sollozaba. Al regresar al cuadro, su expresión estaba llena de odio nuevamente. Esa expresión con la que yo la había encontrado. Entonces me harté. Me armé de valor y decidí botar ese horrible cuadro. Pero justo cuando lo toqué para retirarlo de la pared, la anciana sacó sus brazos a través del cuadro para ahorcarme. Sus dedos se clavaban en mi cuello a la par que me quitaban el aire. Me estaba asesinando, no podía respirar. Y estaba a punto de dejarme vencer cuando me liberé de milagro y logré tirar el cuadro. La anciana regresó sus brazos hacia adentro, pero siguió mirándome con odio, ahora incluso desarreglada. Llamé de inmediato a mi padre para intentar contarle lo sucedido. Sabía que no me creería, que pensaría que estaba loco, o usaba drogas o algo así, pero cuando empecé a relatarle lo sucedido, mi padre me detuvo. Hijo, ese cuadro, la anciana de ese cuadro, era tu bisabuela. Ella murió de manera muy peculiar, me dijo mi padre con dificultad. Ella sufría de una depresión horrible. Un día no pudo más con ese sentimiento y se ahorcó. Las palabras de mi padre me impactaron. Que mi bisabuela se ahorcara era algo extraño y claro, triste, pero ella quiso matarme y me costaba explicarle a mi padre lo que había sucedido. Le iba a colgar y intentar buscar otra solución hasta que me contó una última cosa. Hijo, ese cuadro lo pintó tu abuela. Lo terminó el mismo día en que tu bisabuela se quitó la vida. Ella había pedido que le pintaran ese cuadro, pues según ella, a través de él, iba a cuidarla mientras viviera, de cualquier persona que le quisiera hacer daño. Hijo, tienes que saber que... Y casualmente mi teléfono murió. Corrí hacia el pasillo. El cuadro estaba vacío. El rostro de mi bisabuela no estaba. Sentí en ese momento una respiración helada en mi espalda. Era ella, la anciana extremadamente alta, el ángel protector de mi abuela. Me miró unos segundos con esos ojos llenos de odio, llenos de venganza. Ese cuadro veía todo, lo sabía. Estoy seguro de que vio cómo yo le subí a mi abuela una sopa cargada de veneno, y cómo ignoraba los gritos de ayuda que mi abuela emitió en su agonía. Ella, el habitante del cuadro, sabía quién era el responsable de la muerte de mi abuela, y puede que mi abuela misma lo hubiera sospechado,
Puede que esa fuera la razón por la que demandó en su testamento que el cuadro siempre permaneciera en la casa. La mujer del cuadro empezó a ahorcarme. Sentí que mi respiración se cortaba hasta que empecé a escuchar pasos en la casa que se acercaban por las escaleras. En un segundo, mi bisabuela volvió rápidamente al cuadro, pero manteniendo esa expresión de odio en su decrépito y asqueroso rostro. Los pasos eran de mi hermana que llegaba a casa. Sin saberlo, me había salvado la vida. Le pedí que tomara ese horrible cuadro y lo guardara en el sótano. Y mientras se lo llevaba, pude ver a mi bisabuela mirándome con más odio que nunca. Nunca más volví a entrar al sótano. E incluso años después de estos sucesos, podía escuchar por la noche el ruido de la manija del sótano, intentando abrirse con desesperación, en vano, como si alguien quisiera salir de ahí. Fue solo hace algunas semanas que los bultos de paja empezaban a alejarse de la casa. Cada mañana cuando despertaba, cada bulto se movía a algunos metros del lugar donde se encontraban. Asumía que eran bromistas con cierta capacidad intelectual y métodos de diversión limitados, así que lo ignoré. En pocos días los bultos empezaban a alejarse hacia los límites de la granja. Estaba fastidiado del jueguito para ese entonces y decidí colocarlos nuevamente en su lugar. Me tomó toda una tediosa hora ponerlos de nuevo en donde estaban, cerca de la casa, y para ese entonces estaba listo para romperle el cuello a cualquier idiota que decidiera importunarme de tal manera. La mañana siguiente, encontré mis caballos decapitados. El olor fue lo que me despertó. Cada uno de ellos acostado de lado dentro de su establo. No había señales de las cabezas. Pasé el resto del día limpiando el desastre y enterrando los restos, y fue entonces cuando noté que los bultos de paja habían regresado a las posiciones del día anterior, esparcidos a lo lejos. Esta vez los dejé en donde los encontré, resignado, sin darle mayor importancia a ellos, sino a mis caballos. Sin duda, quien hubiera hecho esto debió pagar por tal aberración. Esa noche me senté en el porche con mi escopeta en mano y una taza de café en la mesa a mi lado. Me senté por horas, fijando mis ojos en el campo para tratar de encontrar al tipo o a los tipos que movían mis bultos de paja. Me quedaba dormido, y me hubiese quedado completamente dormido, de no ser porque en el momento que mis ojos empezaban a cerrarse, escuché a los árboles del bosque cercano agitarse y estremecerse. Me levanté con el corazón latiendo a 1000. Caminé con mi escopeta hacia el lugar. Tenía que atrapar al bastardo, así que esperé ansiosamente por cualquier persona que se acercara lo suficiente para intentar sorprenderme y para yo sorprenderlo a él. Fue entonces cuando algo se me acercó lo suficiente para poder yo distinguir su silueta en la oscuridad. La cosa que acechaba en los bosques cercanos a mi granja parecía no notar que yo estaba sentado cerca. Parecía acechar. De no ser porque, aún encorvada, tenía unos 4 metros de alto. Parecería frágil. Los delgados brazos y piernas y su pecho me recordaban un animal muriendo de hambre. Sin embargo, esta cosa era increíblemente fuerte, pues vi cómo cargaba un bulto de paja bajo cada uno de sus brazos con facilidad y lo acomodaba con mucho cuidado, lejos de mi granja. La observé trabajar moviendo cada uno de los bultos, siempre con el mismo detalle. De vez en cuando se desencorvaba para buscar más bultos en el campo. Noté que miraba hacia mi casa, hacia mi dirección.
Sentí sus ojos recorrerme en la oscuridad, aunque no estoy seguro de que me haya visto. En ese momento, esa cosa giró sigilosamente y regresó por donde había venido, adentrándose en la oscuridad del bosque. Me tomó un largo rato, 1 hora quizás, recuperar el valor para moverme, para apenas mover un músculo nuevamente. Entré a mi casa en cuanto pude, pero no dormí esa noche. Y fue solo hasta que el sol salió que me atreví a poner un pie fuera de mi porche, hacia los campos. Los bultos de paja estaban donde esa cosa los había dejado. Sin embargo, noté que esta vez no los había movido tan lejos como las noches anteriores. Los bultos parecían marcar una especie de línea, y mientras caminaba alrededor de la casa vi que formaban un distintivo círculo alrededor de mí. Me di cuenta que los bultos estaban formando una especie de frontera, como si esa cosa estuviera enviándome un mensaje. Dormí un poco esa noche, solo porque estaba extremadamente agotado. La mañana siguiente no hubo movimiento de bultos. No se movieron para nada por el resto de la semana, de hecho. Estaban quizás finalmente donde esa cosa quería que estuvieran. Enfermé tratando de interpretarlos. ¿Por qué esa cosa habría invertido tanta energía moviendo bultos de paja y amenazarme con tanta violencia en caso de que yo interfiriera? Y es que asesinar mis caballos fue solo eso, una amenaza inteligente. Sabía que me asustaría, sabía que yo entendería las implicaciones. El sonido de un automóvil circulando cerca del camino de mi granja una mañana me dio un golpe de emoción. Planeaba abandonar la granja desde que vi esa cosa, pero no podía irme a pie sin arriesgar a que me hiciera lo que le había hecho a mis caballos. Pero si podía llegar al automóvil que se aproximaba, lo pararía sin importarme quién fuera, así tuviera que lanzarme al camino. No tuve oportunidad de hacerlo. El carro avanzó lentamente por el camino. Le hice señales para que acelerara. Pero fue cuando pasó entre 2 de los bultos de paja que estaban colocados, cada uno a un lado del camino, que escuché un estruendo en los bosques. La cosa salió de repente de entre los árboles, corriendo en sus 4 flácidos y terribles miembros hacia el automóvil. En solo instantes, se lanzó al auto como un felino depredador. En segundos, estaba pelando la carrocería del metal del auto como si fuera una simple fruta, intentando llegar al conductor. Ese hombre, quien haya sido, gritaba, mientras yo solo podía escuchar el crujido del metal y los vidrios rompiéndose. Fue entonces que esa cosa lo aplastó en su mano. Hasta entonces dejó de gritar. Lo lanzó al campo y se desencorvó para mirarme nuevamente. A plena luz del sol pude ver la falta de humanidad en esa cosa. Estaba compuesta de algo asqueroso, terrible y vivo, lo cual estaba pegado formando una burla de la figura humana. La criatura volvió a los bosques, y yo apenas si logré moverme. Había presenciado algo que hasta hace poco no pensaba que fuera posible ocurrir. No podía quitar mis ojos del lugar donde mis esperanzas de escapar habían muerto. Miraba hacia el auto, con la máquina todavía andando, ahí entre los 2 bultos de paja. Y entendí, el mensaje era claro. Ahora era el prisionero de esta cosa, y no se me permitían visitas. Nada podía cruzar las fronteras que me había impuesto. Estaba atrapado ahí, atrapado por esa cosa que acechaba en los campos. Y creo que no me pedía nada, excepto el que permaneciera ahí, como si fuera un capricho, como si yo fuera lo que ella quisiera. Pero no podía soportar ser la mascota de esa criatura. Y sigo aquí. He pensado mucho en los últimos días desde que vi cómo aplastaba a ese hombre. Si yo cruzo la frontera de los bultos de paja, probablemente me hará lo mismo.
aplastará mi cráneo antes de que yo pueda pensar en defenderme. Y después quizás encontrará una nueva mascota que pueda quedarse quieta sabiendo que ella está esperando allá afuera, observándola con esos grandes y brillantes ojos. Pero yo no puedo. He estado pensando todo el día. Voy a intentar escapar. El juego de la ventana es un pequeño desafío para ver tu constancia, paciencia, tu cuidado en el detalle. Es extremadamente fácil de iniciar, aunque requiere un poco de tiempo y como muchas cosas, depende mucho del azar. Solo hay que hacer una cosa para jugar, una condición para hacerlo. Tienes que cerrar la ventana y las cortinas de tu cuarto antes de acostarte, de la manera más meticulosa y sospechosa posible. Y tiene que ser a fin de mes. Eso es lo que atrae al otro participante. Pero es debido informar que esto va a necesitar varios intentos, ya que él no siempre se presenta a la primera. Dicen que normalmente se presenta entre el 6º y el 10º intento. Pero, ¿cómo vas a saber si funcionó? Y lo más importante, ¿en qué consiste el juego? Sabrás si funcionó cuando el juego comience. Y eso, amigo mío, será cuando te despiertes. Y es que ese día no despertarás de forma natural, sino que te despertará algo. Un golpecito en la ventana. Vas a escuchar golpecitos en el cristal. Y al principio serán lentos y suaves, pero poco a poco serán más fuertes y constantes. Tú, siendo la otra parte del juego compuesto, tendrás que participar. Lo que debes hacer es muy simple y es que tienes que fingir que estás dormido. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes porque hay varios indicios que delatan a alguien que no está dormido. Su movimiento, el taparse la cabeza completamente con las sábanas y claro, lo más importante de todo, nadie duerme con los ojos abiertos. Así que tienes que fingir estar dormido y lo más importante es no moverte y en ningún momento, por ningún motivo, abrir los ojos. Mientras tanto, lo que esté al otro lado de la ventana seguirá tocando. Eventualmente dejará de hacerlo. Pero por nada del mundo te duermas. Es una trampa. Él siempre lo hace. Te hace creer que ya se acabó, pero en realidad te quiere sorprender para que abras los ojos. Volverá a tocar. Volverá a golpear la ventana. A cada instante. Toda la noche. Habrá oportunidades en donde va a golpear tan fuerte que creerás que va a despertar a alguien o que va a romper la ventana, pero no sientas temor. Estás protegido siempre que parezcas dormido. No pidas ayuda, nadie te puede ayudar. En este juego están solos tú y esa cosa. El juego va a durar toda la noche, hasta que amanezca. Sabrás si has ganado cuando veas la luz del sol salir por tu ventana. Este es un juego que lo hacen solo los más osados buscadores de experiencias paranormales. Tengo un amigo que encontró un foro donde hablaban sobre esto y atestiguaban haber participado en esta dinámica. Había dos cosas en las que todos concordaban. Nadie sabe qué es lo que hay detrás de la ventana. Y nadie sabe qué es lo que le pasa a esas pobres almas que pierden el